Muy pocos saben que el motivo por el que se tiene que subir escalinatas para entrar al santuario de Guadalupe de Saltillo es porque fue construido en un cerrito. En el año de 1794, cuando la villa de Saltillo era un poblado de escasas 12,000 personas, quisieron hacerle a la guadalupana algo más que retablos e imágenes. Querían erigirle una capilla. No lo dicen las crónicas, pero debemos de inferir que la imagen debió de haber sido o una estatuilla burda de la Virgen de Guadalupe o una pintura también burda en un lienzo o tal vez en una lámina de la Virgen de Guadalupe. El caso es que aquella ermita y aquella pequeña capilla estaba situada al poniente de la ciudad, en una loma que le llamaban la loma del situado. No tardaron los españoles en darse cuenta de aquella devoción y en participar también de la devoción ellos mismos, y entonces erigieron una capilla anexa a esa ermita, la cual, cuando estuvo completada, ya no hizo falta la ermita primitiva, aquella de adobe rudimentario, y fue derrumbada para dar lugar a esta otra capilla. Ya era una capilla más en forma, ya era una capilla que alojaba más gente, con imágenes ya más sofisticadas, vamos a llamarles de esa manera. Duró casi un siglo mirando pasar la unificación de las dos villas, la de Santiago y la de San Esteban, para convertirse en la ciudad de Saltillo. A aquel cerro fueron a rezar los fieles al ver la llegada de los vientos de la independencia, la toma de Saltillo por las tropas americanas, las guerras de reforma, la intervención francesa y luego la paz que trajo el régimen de Porfirio Díaz. En 4 de los vitrales, ubicados sobre el altar mayor del actual santuario, aparecen figuras de santos. Se sabe que son San Bernardo, Santa Francisca Romana, Santa Escolástica y San Benito Abad, fundador de los monjes benedictinos, la orden religiosa a la que el entonces obispo de Saltillo, Jesús María Echavarría, le confió el cuidado del templo. Y entonces los benedictinos llegados fueron adscritos a esa capilla, que decidieron, lógicamente, con ayuda de otros feligreses de dinero, ampliar y hacer un templo digno de Nuestra Señora de Guadalupe. Acudieron a los notables de Saltillo, que fueron don Enrique Mas, don Dámaso Rodríguez, don Marcelino L. Garza y don Guillermo Purcell. El estilo gótico se le debe a don Enrique Mas, un alemán que llegó a Saltillo durante la invasión norteamericana, allá por 1846. El hombre se hizo de fortuna, y cuando llegó el momento de encomendar la construcción del templo, eligió al ingeniero francés Henri Quinton, el mismo que diseñó y construyó el Casino de Saltillo, el Teatro García Carrillo, la casa de la familia Purcell y los primeros chalets de ricos que existieron alrededor de la Alameda. Por eso el Santuario de Guadalupe es el único templo en el norte del país, es el único templo mariano, y algunos se atreven todavía a decir el único templo de todo tipo de devociones de arte gótico. Inició la construcción del actual santuario en agosto de 1911. Un año después ya había edificado la nave central y la fachada. Faltaba el techo de bóvedas. Para ese momento, don Enrique ya había muerto y doña Trinidad Narro, la otra benefactora, temiendo que no se terminara antes de morir, donó en su testamento 40,000 pesos para concluir la primera parte y otros 40,000 para el resto. Y aunque los trabajos se suspendieron en 1913 debido a la entrada y salida de tropas revolucionarias a Saltillo, se alcanzó a planear la compra de vitrales para el templo, entre el nuevo patronato,
el obispo Jesús María Echavarría y los monjes benedictinos. Monseñor Echavarría mandó encargar esos vitrales a una prestigiosa casa en Bélgica. Para ese momento, el ingeniero Guindón salió del país por miedo a las revueltas revolucionarias y la construcción del techo de bóvedas y la instalación se encargó a un artista italiano de apellido Palladini. Fue la diócesis quien terminó de construir las bóvedas del techo entre 1915 y 1918. Faltaban las torres que se construirían después. El interior del templo constaba de 18 columnas. A cada una de las 6 columnas laterales correspondió un vitral en lo bajo de la nave lateral y otro en lo alto. Además se instalaron 6 vitrales en la parte baja del presbiterio y 5 en la parte alta. La imagen de la Virgen de Guadalupe fue pintada por uno de los artistas sacros más importantes de aquella época, el padre Carrasco. Originario de Puebla, llegó a Saltillo en 1919, encargándole la capellanía de San Juan Nepomuceno, junto a donde estaba el antiguo colegio de San Juan. Para cuando llegó a Saltillo, ya era reconocido por ser un gran pintor de arte sacro. En su época de estudiante, fue premiado por el entonces presidente Porfirio Díaz en el concurso bienal de Bellas Artes por su obra San Luis en la peste de Roma y trabajó en el embellecimiento de la antigua Basílica de la Ciudad de México, donde pintó el primer milagro de la Virgen. Fue en 1920 cuando le encargaron el lienzo de la Virgen. Un señor, don Ignacio Lobo Arizpe, lo hospedó en su casa y el cuadro lo pintó en el patio de esa casa. Y dice el cronista, cuando estaba pintando las manos, entró en éxtasis. Dice, un éxtasis místico en el que yo sentí profundamente la presencia de la Virgen de Guadalupe dentro de mí. 15 minutos después de estar llorando abundantemente, abrí los ojos. No habían pasado 15 minutos, habían pasado 4 horas. Le agregaron las torres el año de 1948 a 1952, el arquitecto Jesús Ochoa Ruesga fue quien se hizo cargo de la construcción, junto con Sotero Bautista. Hay gárgolas que están a ambos lados externos del templo y por fuera del altar mayor, 13 gárgolas de un lado y 13 del otro, algunas coronando los contrafuentes y otras usadas como desagüe. Hay otras 10 gárgolas en la parte trasera del templo, todas con formas casi iguales. Las campanas del santuario tienen nombre. Fueron bautizadas el lunes 12 de febrero de 1951. La más grande se llama María de Guadalupe y la mediana Sagrado Corazón de Jesús. Las otras 2 se llaman Virgen Santísima de Guadalupe, ruega por nosotros, la mediana, y la otra más pequeña fue bautizada como San Agustín. Esta última estuvo en el segundo templo, pues tiene fecha de 1906. La única manecilla del reloj que está en la fachada del santuario de Guadalupe marca las 4. Nadie sabe si eran las 4 de la tarde o de la mañana, ni siquiera el día en que aquello sucedió. Tampoco quién puso allí ese artefacto y su procedencia. Otro de los tantos secretos que sigue guardando el santuario de Guadalupe de Saltillo.